de regreso aquí en Madre Paso a Paso. Hoy en nuestro segmento de pediatría hablaremos sobre distrofia muscular de Duchenne en niños. Y estamos con el neurólogo pediatra, el doctor Franklin. Vamos a recibirlo, Claudio, al doctor, como debe ser, mis visitas como debe de ser. El doctor Franklin Montero, neurólogo pediatra aquí en Madre Paso a Paso. Doctor, bienvenido. ¿Cuánto tiempo? Bueno, para la gente, tal vez usted y yo no hablamos y siempre en contacto. Claro. Como debe de ser. Los hermanos y las familias siempre estamos en contacto, porque hay ciertas condiciones y ciertos temas que son familiares, en donde el apoyo cuenta para uno echar adelante a los pacientes. Exacto. Gracias este año, feliz año nuevo. Gracias por permitirme compartir contigo y con todo tu equipo y con todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer este programa especial. Un placer poder compartir en la vida de este chico y de todos los chicos. Así mismo. Hoy vamos a hablar sobre distrofia muscular de Duchenne. Vamos a hablar primero qué es y cómo se presenta. Okay. ¿Cuáles son esos síntomas? Cuando hablas de distrofia muscular de Duchenne, habla de un trastorno muscular que es el más frecuente que aparece en la población. Generalmente aparece en niños, aunque las madres son portadoras. Existen raros casos que son en niñas y la presentación es diferente. La distrofia muscular afecta precisamente una proteína que es la distrofina, y entonces eso tiene que ver mucho con todos los músculos del cuerpo. El cuerpo humano tiene músculos estriados, que son los que uno contrae, músculo liso, que está a los intestinos, entre otras partes, y las vísceras, y pues tiene también el músculo cardíaco. Esta enfermedad afecta los tres tipos de músculo, aunque predomina mayormente la musculatura estriada. Realmente tiene es un trastorno genético que se asocia a una lesión en genes que están en el cromosoma X, el que aporta a la madre. Es decir, la información de un ser humano tiene dos cromosomas sexuales y tiene otros cromosomas que son autosomas. Entonces, los cromosomas sexuales lo aporta padre y madre. XY es hombre, XX es mujer. Si una mujer tiene un cromosoma X que porta la condición, entonces su hijo de los dos cromosomas X, si recibe el cromosoma X que está alterado, pues entonces ese hijo que tiene un X que le da la madre y un Y que le da el padre, entonces va a tener la condición. Va a aparecer en un 25% de la población hijo de las madres que tengan ese problema. Tiene una manifestación que varía mucho de un caso a otro. En el caso en cuestión, este bebé vino porque lo envió una gran amiga, la doctora María Emilia Yapor, gastroenteróloga, excelente ser humano, y vino porque aparte de la madre, la abuelita había notado ciertas cosas que el niño no hacía. Realmente el niño consultó con la gastroenteróloga porque le llegó por problemas hepáticos, entre comillas. Tenía alteraciones en ciertos marcadores que aparecen en pacientes que tienen problemas del hígado, y lo mandaron con la doctora pensando que tenía... ¿Cuáles? ¿Cuáles fueron esos síntomas? No tenía ninguna sintomatología. ¿Mala absorción o algo? No tenía ninguna sintomatología. Tenía marcadores de laboratorio, como son TGO, TGP, anormales, y entonces pensaban que era el hígado. Pero ¿qué pasa? Que esas enzimas hepáticas afectan y aparecen afectadas también en pacientes que tienen problemas musculares. Y la doctora, evidentemente, con toda su experiencia, dice no, tiene hígado que está bien, tiene ciertas características en su desarrollo que no es correcto, tiene historia que no es correcta, hay que averiguarle una distrofia. Yo lo veo, efectivamente lo pienso, por la edad que tiene el paciente, por la marcha que tiene, por la limitación que tiene para subir escalera, por ciertos estigmas clínicos que tú puedes ver, como son las pantorrillas de tamaño grande, es decir, las batatas, como decimos en buen dominicano. Así como dificultad en la parte muscular arriba de las piernas, en la parte abajo del abdomen. A veces son niños que caminan con un poquito de inestabilidad como si fuera una marcha de pato.
Y entonces ahí uno comienza a decir, tengo diagnóstico clínico, tengo hallazgos de laboratorio, vamos a confirmar por una prueba de genética y pedimos efectivamente una prueba que se hace en el extranjero. Se toma la muestra de sangre aquí, se envía al extranjero y te dice exactamente si el paciente tiene o no la lesión del cromosoma X para Duchenne. ¿Cuándo comienza a presentar los niños estos síntomas? Desde la primera infancia. Generalmente son niños que van a tener dificultad para caminar, sobre todo para caminar en punta de pie, niños que van a tener dificultad cuando se sientan en el piso, incorporarse solo, es decir, un niño se tira al piso y se para solo porque la parte de arriba de los muslos, es decir, la parte proximal, hasta arriba a la cabeza y la parte más abajo del abdomen funciona bien. Entonces esos niños, al no funcionarle eso correctamente, pues los niños tienen dificultad para ponerse de pie, tienen lo que se llama un signo de Gowers, así se llama por un investigador clínico que lo describió. Igual los niños tienen dificultad para pedalear, cuando tienen que hacer bicicleta o velocípedo, y luego aparecen otros tipos de niños según cuál sea el contexto clínico, que pueden tener problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, porque la distrofina es una proteína que los genes cruzan mucho también para cierta isoforma, o sea, una forma parecida que se expresa a nivel cerebral, y muchos niños pueden tener un cuadro asociado a la distrofia muscular de Duchenne como si fuera trastorno de déficit de atención, o un niño que puede entrar dentro de un trastorno del espectro autista. O sea, que tú puedes tener un niño que no necesariamente en un principio llegue por manifestaciones musculares, pero que conforme tú haces la historia, tú dices, no, este niño tiene manifestaciones conductuales o tiene retraso en la parte lingüística, en la parte oral, en la parte motora, y entonces tú encuentras en el examen clínico estigmas que te hacen pensar o signos que te hacen pensar en una patología, y entonces tú dices, no, vamos para acá. Hay que recoger bien los antecedentes, generalmente es una condición hereditaria, aunque existen formas que son mutaciones nuevas, es decir, que no había en la familia y que a partir de ese momento... Esa es la pregunta que quería hacerle, si es una condición genética, ¿se pudo presentar en alguien de la familia? Sí, generalmente hay, por ejemplo, el Duchenne Becker, Becker porque la forma menos aguda de la enfermedad se parece, se llama Becker. Entonces, por ejemplo, en el caso en cuestión hay historia clínica de problemas cardíacos en abuelos o tíos anteriores o bisabuelos. Entonces, por ejemplo, un paciente que presenta una cardiopatía desde joven, o una tía abuela o un abuelo que tiene dificultad, sobre todo chica, con calambres, cuando hace largas caminatas tiene calambre, cuando hace tareas domésticas tiene calambre, cuando está barriendo, está poniéndose de pie, está organizando la casa, está haciendo cosas así, escribiendo con la mano, organizando muchas cosas. O sea que hay un componente, si es posible, motor en la familia que aparece, y también alteraciones sobre todo de ritmo cardíaco, arritmias, bradicardia, taquicardia, entonces en antecedentes de familia, en mujeres. Entonces después este chico, el que sea, puede presentar manifestaciones y tú dices, no, nadie tiene ese problema en la familia, o sea, nadie tiene un Duchenne, pero tienen muchas formas de Becker, o sea, que es otra forma en donde la ausencia de la distrofia, de la distrofina como tal, no es tan marcada como en Duchenne, que es la forma más severa, sino entonces es menos severa en la forma de Becker. Entonces hay un paciente que pueden tener Becker de antecedente en madres con Becker, y entonces luego el niño presenta Duchenne porque es la misma mutación. Hay algunas enfermedades que dependiendo si alguien es de alguna nacionalidad, que muchas veces... Más que nacionalidad, ¿sí? Etnia. Okay, por ejemplo, sí, cuando exacto. tú buscas la etnia de los pacientes, hay algunos pacientes que tienen mayor predisposición a condición. Por ejemplo, la falsemia es más propio de la etnia africana en un principio, aunque nosotros aquí estamos muy mezclados. Sí. Esta patología aparece con mucha frecuencia en las personas de origen blanco y sobre todo en pacientes que tienen mucho etnia judía. Okay. Es más frecuente en ese grupo de pacientes. Hoy hablamos sobre distrofia muscular Duchenne en los niños. Estamos con el doctor Franklin Montero, neurólogo pediatra, que está desarrollando este tema en el día de hoy. Vamos a hablar
del diagnóstico. Como una madre llega muchas veces, y aquí voy a hacerle la observación, doctor, de que muchas veces vamos saltando de médico en médico y no sabemos cuáles son el equipo médico que debe trabajar esta condición. Se lo digo porque en lo que nosotros vamos investigando también vamos perdiendo el tiempo. Como se presentan con varias condiciones, como usted dijo, de Duchenne combinada con otras, ¿cuál debe ser este seguimiento de especialistas? ¿Dónde debo de llevar a mi hijo? Debe de referírmelo a... Ok, depende de la edad del paciente. Generalmente si es un Duchenne severo, que puede ser no tan severo en algunos casos, o si es un Becker, que tiene una manifestación que es un poco más suave, la edad en donde los pacientes pueden consultar es un poquito más tarde. Si es un Duchenne severo, pues desde la primera infancia los pacientes, en lo que es la posibilidad de ponerse a hacer gestos motores gruesos, como caminar, tener equilibrio, tener habilidad para subir escaleras, para pedalear, para caminar en punta de pies, es evidente desde temprano. Si por ejemplo cuando el niño está jugando en el piso, usted lo llama, ven, vamos a salir, o toma, ven, toma esto que te traje. El niño le cuesta pararse rápido y venir hasta donde está usted, entonces hay que ponerle atención. Si encima de eso es un niño que generalmente las personas de pueblo dicen, camina como un pato, es decir, camina un poquito pando, es decir, echa un poquito la región glútea hacia atrás y la barriga hacia adelante, porque trata de compensar el déficit de los muslos con la contracción del abdomen. Eso es en un principio. Luego, si consulta más tarde, pues pueden aparecer otras alteraciones, porque conforme los pacientes van creciendo, hay otras áreas del cuerpo que van teniendo esta dificultad. Por ejemplo, ya en la final de la infancia, comienza la preadolescencia, adolescencia, los pacientes pueden tener dificultad para caminar y muchos pueden hasta dejar de caminar. Entonces también están los pacientes que tienen dificultad para comenzar a utilizar, vamos a decir, la parte proximal de los brazos, elevar las manos, poder peinarse, poder comer. Y ya luego, pues entonces también están los pacientes cuando están más grandes que tienen dificultad con la musculatura del tórax. Entonces le cuesta manejar secreciones, cuando tosen, en buen español, botar el catarro. O sea, porque si hacen neumonías a repetición, o gripes a repetición, o bronconeumonía a repetición, les cuesta cuando tosen que ese catarro salga. Entonces son pacientes que pueden tener predisposición a tener infecciones a repetición. Es decir, también tiene que verlo un neumólogo en un determinado momento. Igual, pues también los pacientes pueden tener, conforme pasa el tiempo y avanza, dificultad para la digestión, porque la motilidad, es decir, el movimiento de lo que es el intestino, es más lento y a veces pueden tener reflujo del estómago que sube al esófago, gastroesofágico, o hacer una digestión intestinal mucho más lenta, entonces también pueden tener constipación, o sea, estreñimiento. Luego en la parte cardíaca, es una patología que puede afectar el corazón también, pues el corazón conforme va pasando el tiempo puede ir poniéndose muy grande y entonces tienen una cardiomegalia, el corazón aumenta de tamaño y el corazón aumentar de tamaño tiene menos capacidad como de contraerse y por consiguiente la circulación sanguínea es un poco más difícil. La afectación de funciones ejecutivas, como es la capacidad de sostener conversaciones, de ser lógico, de relacionarse, varía mucho de un caso a otro. Por ejemplo, hay pacientes que pueden perfectamente tener una alteración estructuralmente o principalmente motora gruesa, que la parte cognitiva la tienen bien, y hay otros que no, que pueden tener alteraciones motoras gruesas y luego la parte así intelectual y la parte de interacción pudiera estar más o menos afectada. Aquí en República Dominicana podemos ver varios casos de distrofia muscular de Duchenne. Sí, de toda, a pesar de que es una condición rara, es una de las patologías más frecuentes desde el punto de vista genético ligado al cromosoma X. Sí, aparecen en diferentes latitudes, en diferentes estratos socioeconómicos. Entonces, mientras más temprano se identifique el paciente, pues mejor uno lo maneja y sobre todo
En algunos pacientes que tienen un nivel socioeconómico que no es tan bueno, pues entonces mientras más temprano uno informe de las posibles complicaciones que pueda presentar el paciente, pues mejor, porque si dentro del tratamiento que tengo que darle, inicialmente pueden utilizarse esteroides, prednisona, entre otras presentaciones, algunas que no están disponibles en República Dominicana, no la prednisona, otros tipos de esteroides. La creatina también puede utilizarse, pero también existen terapias físicas no intensas, porque aquí es evitar las contracciones que aparecen conforme el paciente va avanzando. Hay férulas que se pueden colocar a los pacientes cuando duermen, o férulas en diferentes momentos que pueden colocarse para evitar las contracciones de los casos. Hay pacientes que pueden utilizar desde temprano computadoras porque pueden tener dificultad para lo que es la redacción, escribir. Entonces, si pierden la habilidad de escribir, pero en la parte cognitiva están bien, pues esos niños sí pudiera estar indicado utilizar tablet para la instrucción y computadoras para eso. ¿Cómo nosotras como madres podemos preparar a nuestros hijos con esta condición? ¿Preparar cómo? Si va perdiendo movimiento, debemos de alguna forma ayudarlo, hacer terapias. Sí, la limitación... Como me dices también en cuanto a la alimentación, ¿puedo yo como madre estar de la mano con una nutrióloga? Puede estar con una nutrióloga, pero también puede ofrecer hidratación adecuada, aporte de fibra correcto, vigilar el patrón de que el niño vaya al baño con frecuencia, vigilar que el paciente, si necesita algún tipo de ayuda, entiéndase, para hacer caca con más frecuencia, pues lo tenga. Pues también la parte respiratoria, si tu hijo hace dificultad respiratoria a repetición, si presenta neumonía a repetición, hay algunos esquemas de antibioterapia o antibióticos que se pueden dar. Hay algunas vacunas que pueden darse con antelación que pueden mejorar que el paciente no tenga influenza, por ejemplo, estacionaria, que es bastante fuerte. Pues igual también está el apoyar al paciente en lo que es lo que sigue. Ahora uno está en el siglo XXI, ya tiene 20 años el siglo, estamos en el 2020, y está investigándose mucho lo que es la terapia génica. Hablemos de eso. La terapia génica es algo que promete mucho. Me encanta, cuando estábamos hablando, tú me dices, promete mucho, es decir, uno como madre en esta situación, uno ve que hay una ventana. Sí, hay una ventana en el tiempo y hay una ventana en que mientras más temprano tú comiences ese tipo de terapia, que en algunos pacientes, que son pocos en el mundo, ha demostrado que los pacientes tienen menos progreso de la condición. Y realmente, digo, son pocos en el mundo porque los grupos de investigación que existen tienen pequeña cantidad de pacientes, porque es excesivamente caro. Y entonces hay diferentes grupos en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, un poco por todo el mundo distribuido, en donde hay pacientes que tienen cierta mutación específica que clasifican para uno u otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, hay un tratamiento que es de los más divulgados, lo maneja la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con la utrofina, que no es la distrofina. La distrofina es una, la utrofina es otra. Entonces la utrofina es un tipo de proteína que uno tiene dentro del cuerpo, que entonces conforma y se parece mucho a la distrofina, y generalmente cuando se utiliza ese tipo de medicamento génico que hace que genéticamente el cuerpo produzca más eutrofina, entonces si el paciente tiene distrofia, la eutrofina va a suplir la falta de la distrofia, entonces eso va a hacer que los pacientes puedan mejorar mucho. Pero generalmente esas investigaciones están más avanzadas en animales, en ratones, en perros. Se estima. Pero lo importante es que se está investigando. Se está investigando y está avanzando mucho con probable uso humano pronto. Luego hay otro tipo de estudio también con una microdistrofina, que es un estudio nuevo que está en investigación, y ya luego también hay otro tipo de molécula nueva que es genética para cierta para cierta lesión específica que afecta a un 13% de los pacientes. A veces tú tienes un paciente que tiene una distrofia muscular de Duchenne, pero tú no sabes cuál de lesión tiene. Entonces, hace poco hablaba con un paciente que le decía, mira, tú tienes la de lesión, pero necesitamos saber para clasificar si tú vas a una investigación u otra,
qué tipo de mutación tú tienes. Entonces hay un panel de mutaciones que se hace, porque a veces hay algunas terapias génicas que están indicadas en unos tipos y contraindicada en otros tipos. Hoy hablamos sobre distrofia muscular de Duchenne. Estamos acompañados por el pediatra, neurólogo, el doctor Franklin Montero.